Este tema de la serie El Reino de Dios, el cuarto tema que he denominado la Guerra de los Reinos, y creo que esta es la tercera parte y última de este tema número 4 de la serie El Reino de Dios, la Guerra de los Reinos. Si usted ha venido escribiendo para que usted pueda continuar esta noche, y sé que quizá este tema pueda ser mucho más amplio si nosotros nos dedicáramos quizá más tiempo, pudiera ser mucho más amplio, pero creo que a la luz de la palabra nosotros podemos tener la idea de lo que verdaderamente significa la guerra espiritual a la que nosotros nos enfrentamos ciertamente todos los días, cada día. Y hemos venido hablando de cómo se manifestó esa guerra, en este ámbito natural. Hemos venido hablando acerca de todo lo que compete acerca de esa guerra que se desató allá en el Edén, ¿verdad? Que inicialmente fue en el cielo con Satanás, y luego vino y se puso aquí con el ser humano, con el hombre, en la tentación que Satanás, ¿no es cierto?, que la Biblia llama la serpiente, y en Génesis capítulo 3, siendo la más astuta de todos los animales del campo, dice la escritura, vino y con argumentos en contra del conocimiento de Dios, vino y la muerte entró en el ser humano porque el hombre pecó. La Biblia dice, por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y a partir de ese hecho, mi estimado hermano, la guerra espiritual hasta el sol de hoy es una realidad que no podemos ignorar. Amén, amén, que no podemos ignorar. Terminamos en la enseñanza pasada hablando acerca de que la meta de Satanás es cambiarnos. La meta de Satanás es cambiarnos. ¿Y cambiarnos qué? Cambiarnos la mente. Si usted quizá recuerda, estuvo escribiendo, ¿verdad?, en la predicación pasada, terminamos allí hablando acerca de que la meta que Satanás persigue es con nuestra mente. Es en la mente de nosotros. Es allí donde la verdadera lucha espiritual se hace o sucede. Es allí. La lucha espiritual más grande que nosotros tenemos no es ni siquiera precisamente con el diablo, aunque él es el gestor y el promotor de que esta guerra comenzara. Amén. El diablo, Satanás. Nuestra lucha no es en sí con el mismo mundo, sino que nuestra lucha trasciende mucho más allá, porque la lucha es con nuestra propia carne. Esa lucha viene de nuestro propio interior, porque el pecado entró, y desde entonces tenemos una batalla campal, pudiéramos decirlo de esa manera. Permítame usar ese término. ¿Y por qué lo digo? Porque las escrituras nos dan testimonio de esa realidad, hermano. Por lo menos Pedro, si usted va a la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, usted quizá ha leído este versículo en muchas ocasiones. Pedro, hablando precisamente de ese conflicto interior que tenemos aún nosotros, dice: amados, en el versículo 11, primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, escuchen, que batallan contra el alma. Hermano, ese solo versículo es muy diciente verdaderamente para nosotros. Y decía en enseñanzas pasadas, les hablaba acerca de Cristo y Adán en el comienzo, comparándolo con nosotros hoy. Adán y Cristo, ellos
Cuando Satanás se les presentó a ellos, cuando Jesús fue llevado al desierto y Satanás se le presentó, la Biblia dice que Jesús es el hombre sin pecado y que en él no hubo pecado. Amén. No hubo jamás pecado. Cuando Adán y Eva son tentados, cuando ellos estaban siendo tentados, cuando viene la serpiente, ¿verdad? Como dice ahí en Génesis 3, el hombre aún no había pecado. Aún no había pecado dentro de él. Así que podemos ver nosotros a Jesús y a Adán y Eva en un principio. No había dentro de ellos nada. Ellos fueron tentados desde fuera. Amén. Pero la diferencia lógicamente entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo, el primero falló. Jesús no. Pablo habla de Cristo como el segundo Adán, espíritu vivificante. Él no falló, hermano. No hubo pecado en él, aunque fue tentado en todo. Y el mismo Satanás, personalmente, dice la Escritura en los evangelios, que lo tentó en el desierto, cuando dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, y Satanás estuvo allí, ¿verdad? De la manera como estuvo en el Edén con el hombre, y le dijo: tú vas a ser como Dios, vas a ser amo y Señor. Y Satanás hizo algo similar con Jesús, diciéndole: todos estos reinos te lo daré si postrado me adoras. De alguna manera ahí está la misma dinámica de Satanás allí, ¿verdad? Como al principio lo hizo con Jesús. Entonces les decía que el problema con nosotros hoy, a diferencia de Adán, ¿verdad? Que cuando la serpiente vino a tentarle, en él no había pecado. El pecado entró una vez ellos desobedecen al mandato de Dios de tomar del fruto de ese árbol, o esa regla que era ese árbol que el Señor había colocado allí, y les había dicho: no comerás de ese árbol porque ciertamente morirás. Note que le dijo: ciertamente morirás. Cuando el hombre peca, hermano, el hombre desobedece, el pecado entra y la muerte entra. Amén. A diferencia de Adán, del Señor Jesús, nosotros, el pecado está dentro de nosotros ya. Amén. Nosotros somos concebidos, dice el salmista: en pecado me concibió mi madre. Y nosotros somos concebidos en pecado, y tenemos un problema mayor aún, porque ya el pecado está. Ya la ponzoña venenosa entró en nosotros. La serpiente ya picó, hermano, y ya tenemos el veneno adentro. Y él se aprovecha precisamente de esa debilidad que ya entró en nosotros. Entonces hay una guerra más fuerte aún. Es más fuerte, hermano, porque somos tentados desde fuera y desde dentro, porque la Biblia habla de la concupiscencia que está dentro de nosotros y que no debemos de darle lugar a eso, de la lucha. Esa es la verdadera guerra espiritual. Por eso Pedro dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, hablando esto como de gente que está en el mundo pero no es del mundo, porque ahora estamos en Cristo. Recuerde que Cristo dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, ellos están en el mundo pero no son del mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Recuerda que en días pasados estuvimos hablando acerca de este aspecto, y Pedro les habla de esa manera: ustedes son gente, somos gente que estamos en este mundo pero no somos de este mundo. Pero aún estando en este mundo, aún somos tentados, hermano, y hay una fuerza aún que todavía, hermano, se levanta en contra dentro de nosotros. Por eso decía: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una guerra y usted y yo no podemos en ninguna manera, hermano, dejar esto de un lado. Amén. E ignorarlo. Yo no estoy diciendo que Satanás no está allí para venir y tentar, porque Pablo dijo: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra mente, en otra palabra, se han extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. La serpiente sigue trabajando, Satanás sigue trabajando, pero ahora la guerra mayor está dentro de nosotros, hermano. Amén. Dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice en muchas ocasiones: no le den lugar al diablo. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y de eso nos damos cuenta nosotros a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios.
Nos damos cuenta a través de eso. Lo que pasa es que a veces como cristianos, y estoy hablando, hermano, de cristianos nacidos de nuevo, escogidos, llamados por el Señor a su gracia, a veces solemos acomodarnos. Y creo que más bien eso suele suceder quizá con gente que no está firme realmente en el Señor. Porque yo creo que personas firmes en el Señor verdaderamente no piensan de esta manera, aunque no ignoran las maquinaciones del diablo. Pablo, pudiéramos hablar de Pablo, que es un hombre de carne y hueso, o fue un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Pablo fue un hombre como usted y como yo, un ser humano que nació bajo la condenación del pecado como nosotros. Sin embargo, Pablo tenía bien claro de qué se trataba esa guerra que había, hermano. Pablo tenía claro acerca de eso, de cuál era verdaderamente su guerra, como un cristiano maduro, y no andaba echándole la culpa al diablo para todas las situaciones que pudieran ocurrir, aunque nunca defendió al diablo, porque él dijo: no ignoren las maquinaciones del diablo. Amén, amén. No ignoren las maquinaciones del diablo. Gloria al Señor. Bueno, ahora, después de hablar a través de cómo se ha gestado esa guerra espiritual, tomando como base el libro de Génesis, hablando ya de los principios donde entró el pecado en el ser humano, y allí comenzó esta guerra, hermano. Ahora, en última instancia, Dios anunció el cambio de rumbo de la guerra espiritual. Si usted está escribiendo, puede escribir eso como quizá como un semitítulo allí. Dios anunció el cambio de rumbo de la guerra espiritual. Y eso lo vemos plasmado allí en las escrituras, precisamente en el capítulo 3 de Génesis. Si usted se ubica conmigo, a partir del versículo 15, leámoslo desde allí. Leamos allí en la escritura. Mire lo que dijo el Señor una vez ya el pecado entró en el ser humano, en el hombre, ¿verdad? Y el hombre se esconde de Dios, y eso es lo que hace el ser humano hoy en día. Cuando se le habla la palabra, cuando viene la luz, la gente se esconde. Se esconde cuando Dios hace ese llamado. Y eso le sucedió a Adán y Eva. El pecado entra y ellos se esconden. Y el Señor dice: ¿dónde estás? Los llamó y ellos se escondieron. Ellos tuvieron miedo, ¿verdad? Y en el versículo 15 el Señor declara estas palabras y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Note que esto viene desde el contexto, desde el versículo 14. Si usted lee un poco más allá, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente. Amén. Y note que aquí ya el hombre se había estado excusando, ¿verdad? Cuando el Señor llama a Adán, y Adán dice: Señor, la mujer que me diste. Y la mujer: Señor, la serpiente. Y cuando entró el pecado, una de las cosas que comenzó a surgir en el ser humano es la excusa, hermano. Las excusas frente a la desobediencia que tiene para con Dios. Y después de esto dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y en ese versículo, hermano, en esta declaración del Señor, allí ya estaba viendo mención de la descendencia de la mujer, hablando de la mujer María, del cual vendría el Mesías, haciendo referencia al Mesías en su lucha contra Satanás. Aquí ya hay una referencia. Dice: pondré enemistad. Fíjese, enemistad. Esto implica, lo que la palabra de Dios aquí implica, o el Señor quiso mencionar, es esa referencia, esa diferencia, esa lucha que habría, enemistad entre ti y la mujer.
y entre tu simiente y la simiente suya, hablando de Satanás. Amén. Hablando allí, hermano, de la simiente de la mujer, hablando de Cristo y Satanás mismo. Amén. Dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, que es Cristo, y tú solamente le herirás en el talón. Solamente le herirás en el talón. Así que aquí vemos, hermano, la mención de la descendencia de la mujer como referencia a donde nace el Mesías en su lucha contra Satanás y al igual en su victoria final sobre las fuerzas del mal. Aquí, hermano, el Señor anuncia que esta guerra, ¿verdad?, que había perdido el hombre con Satanás en el huerto del Edén, donde Dios le puso, a partir del momento en que el Señor se manifestaría, ¿verdad?, la guerra tomaría otro rumbo. La guerra espiritual tomaría otro rumbo. Así que vemos en esto esa mención de la descendencia de la mujer vista como Cristo mismo en su lucha contra Satanás y en su victoria sobre las fuerzas del mal. En Colosenses, precisamente, Pablo hace referencia, hermano, a cómo esa guerra espiritual tomó un rumbo distinto, cómo el Señor, cómo se cumple, ¿verdad?, esa victoria que el Señor trae a través de Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió, públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Y allí vemos nosotros la mención, hermano, de esa guerra, ¿verdad?, que el Señor ha ganado con su sangre para nosotros. En la traducción al lenguaje actual, déjeme leerle cómo dice en algunas versiones de la Biblia. Como traducción al lenguaje actual dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Cuántos dicen amén? La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, dice: de esa manera desarmó. Fíjese esta palabra, lo que hizo el Señor fue desarmar. Dice, él despojó, versículo 15, y despojó. La Traducción Viviente dice: desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, Satanás y sus demonios. Amén. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? En la palabra de Dios para todos dice: Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que esta batalla, hermano, esta guerra, no nos corresponde de la manera como la gente ha asumido esa guerra. Porque ciertamente si usted y yo vamos a ir a pelear cuerpo a cuerpo con Satanás, hermano, perdemos el año. Amén. Si usted y yo nos volvemos cazafantasmas y nos ponemos por ahí como mucha gente que, ¿verdad? Porque conocí mucha gente en el pasado que se pusieron de cazafantasmas, hermano, y hasta tarjetas entregaban y todo, y hoy en día, no sé, hasta donde me di cuenta alguna vez, hermano, como que los azotó el diablo y por ahí andan errantes, y no sé hasta el sol de hoy qué es lo que ha pasado, hermano. El Señor ya ganó, hermano, por nosotros. Amén, amén. Dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él.
por medio de Él. La Biblia de las Américas dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. La versión Biblia Libre dice: Él destruyó el poder de los gobernantes y autoridades espirituales, y habiendo revelado públicamente cómo eran, los llevó cautivos tras Él en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y alguno dirá: pastor, pero si el diablo todavía, y que sale allí, que los endemoniados. Y sí, hermano, endemoniados hay, y el Señor dio autoridad. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán ¿qué? Fuera demonios. Pero Él no nos mandó a pelear con el diablo, hermano. Cuando Él envió a aquellos discípulos en primera instancia, dice que les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos y milagros. Pero Él los envió ¿a qué? Él los mandó a predicar el evangelio. Él no los mandó de cazafantasmas: vayan y todo demonio que haya por ahí, échalo y vaya y átele la cola, y mientras ata la cola usted lo va apoyando en la oración. Eso no se ve en ninguna parte en la Biblia, hermano. Él los mandó a ellos de dos en dos a predicar el evangelio, pero les dio autoridad. Si algún demonio entra o sale o se aparece, échelo fuera. Pero los mandó fue a predicar el evangelio. Cuando Jesús salía, Él no salía a pelear con el diablo, hermano. Él salía ¿a qué? A predicar las buenas noticias. Y demonios salieron y Él los echó fuera. Pero Él no salió con citas específicas para pelear con el diablo, como a veces nosotros nos ponemos citas y guerra espiritual todos los jueves y vamos a pelear. Y no, hermano. Si la Biblia dice que el pleito es una obra de la carne, y mantenemos con pleito con el diablo. Si es que nuestro pleito no es ni con el diablo precisamente, aunque no hay que ignorar las maquinaciones del diablo. Vuelvo y reitero, Pablo dijo: no ignoren las maquinaciones del diablo. Pero nuestra lucha no es, hermano, precisamente con él, porque la Biblia dice que el Señor ya lo venció en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y a su nombre. Y a su nombre. Si usted lee, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versiones, y todas dicen lo mismo. Los despojó, sacándolos a la vergüenza en público, confiadamente triunfando de ellos en Él. Desarmó a esos poderes y tomó autoridad, hermano, y nos la ha dado a nosotros. Por medio de su muerte nos ha dado a nosotros la victoria. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en la cruz. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Sabe cómo venció? Porque Él no pecó. Si Cristo hubiese muerto en la cruz, pero hubiese pecado, no había habido victoria. Pero Él murió en la cruz, derramando su sangre como el cordero que Dios puso para limpiar el pecado de todos. Pero Él fue un cordero santo. Él fue santo. Por tanto, la muerte no tuvo autoridad sobre Él. No tuvo autoridad sobre Él. Amén, amén. No tuvo poder alguno sobre Él, porque Él fue santo y fue sin pecado. Él tuvo autoridad, hermano, se levantó, no pudo retenerlo la muerte, por cuanto en Él no hubo, hermano, pecado. En 1 Corintios capítulo 15 dice la escritura algo especial. Dice aquí, versículo 54, 1 Corintios 15, 54, dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria?
Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ahora, ¿no sucedió esto con Cristo? La primicia de los que hemos de resucitar por la fe en Él. ¿No sucedió esto? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Quién fue el que tuvo la victoria? Cristo. La muerte fue sorbida porque en Él no hubo pecado. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón, muerte? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Y Él no pecó. Por tanto, la muerte no pudo retenerlo. ¿Está viendo usted, hermano, cómo es el asunto? Por eso es que dice, despojó a los principados, potestades, por medio de la muerte en la cruz, porque murió un inocente, puro, limpio, un cordero limpio, sin mancha, sin pecado. La muerte no pudo retenerlo y Él se levantó y tomó el imperio de la muerte. Dice, destruyó por medio de la muerte, tu muerte física, pagando por nuestros pecados al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y a su nombre, y a su nombre. En eso consiste, hermano. Déjeme leerle un comentario aquí. Dice, todos los poderes espirituales han sido despojados de su armadura. Los principados y autoridades seguramente sean los mismos que en Colosenses 1:16, si usted lo puede anotar allí. En Colosenses 1:16 se refiere a principados, potestades. También Colosenses capítulo 2, versículo 8 y versículo 10. Los poderes a los que se sometían los falsos maestros también. Colosenses 2:18 precisamente lo dice también allí. En la cruz ha sido derrotado también el diablo mismo por Jesucristo. Y ahí está Hebreos 2:14. En la cruz ha sido derrotado también el diablo mismo por Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice, ahí en Génesis 3:15 dice, habla de la simiente de la mujer que le heriría en la cabeza, pisaría la cabeza a Satanás. En la cruz Él hizo eso, hermano, en su muerte y su resurrección. Y la cruz para Cristo, la simiente de la mujer, fue una herida solamente en el calcañar. ¿Nota usted lo que el Espíritu Santo, hermano, desde el principio mostraba? O sea, aún todo el sufrimiento que Jesús tuvo, el que estuviera en esa cruz, ¿verdad? Los clavos y todo eso solamente fue el calcañar. Pero Cristo, con su muerte, pisó la cabeza de Satanás, hermano. Y ahí está escrito, Él te herirá en la cabeza y tú solamente en el calcañar. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Por la victoria de Cristo, todos estos poderes han perdido su autoridad y dominio sobre los creyentes. Hermano, Efesios 2, del 1 al 5, leamos algo que esto quizá haga referencia a lo que estamos hablando. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo estábamos? Muertos. Y entonces nos dio ¿qué? Vida. Y a su nombre nos dio vida, porque Él es la vida. Amén. La muerte no pudo retenerlo, porque Él es la vida. Y a su nombre Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Muertos por qué? Por el pecado. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. ¿Y sobre qué gobierna él? Sobre este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás. Entre ellos, dice el apóstol Pablo, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora le digo, ¿qué pensamiento fue que metió Satanás en Eva y en Adán? Seréis como Dios. Vas a saberlo todo. En otras palabras, tú no necesitas de Dios, tú eres independiente, tú puedes vivir la vida. Amén. No te sometas. Revélate. En otras palabras.
y metió los pensamientos, esos pensamientos en los hombres, en los primeros hombres, hermano. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, hijos destinados a esa ira de Dios, hermano. Amén, amén. San Juan 3:36 creo que es, si no me equivoco. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Creo que es 36 o 34. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Que la ira de Dios ¿qué? Está sobre él, hijo de ira. Y a su nombre, hijos de ira. Pablo presenta la imagen de esta victoria como una batalla en la que después de haber sido desarmados, todos los enemigos son expuestos, deshonrados, y a continuación son llevados como prisioneros de guerra en la marcha triunfal del comandante de guerra victorioso, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El Señor. Todo esto remite entonces a la cruz en la que Cristo alcanzó la mayor victoria de todos los tiempos. Y a su nombre. Cristo venció en la cruz, hermano. Y a su nombre. Por eso cuando habla también del hombre fuerte, ¿verdad? En la Biblia, porque muchos dicen que Dios nos mandó a atar al hombre fuerte. No, hermano. Cuando la Biblia habla acerca del hombre fuerte, está haciendo referencia a Satanás. Pero dice, es necesario que venga uno más fuerte que él. Y la pregunta es, ¿usted y yo somos más fuertes que Satanás? No, hermano. Aunque él ya está vencido, porque mucha gente, ya el diablo está vencido y nosotros somos más que vencedores. Sí, hermano. Pero el que venció y le pisó la cabeza fue Cristo, no nosotros, hermano. Amén. El diablo es un enemigo fuerte. Y a su nombre. Y nosotros no podemos pretender ir contra él, hermano, porque el que verdaderamente pelea nuestras batallas es el Señor por nosotros. Cuando dice amén, que las peleó, que ya la ganó por nosotros. Y nos ha dado a nosotros todas las armas suficientes para nosotros poder resistir. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y entonces ¿qué? Huirá de vosotros. Jesús nos mostró cuando en su tentación, hermano, cómo es la guerra. Él no comenzó, Satanás ahora y te piso la cabeza y te reprendo no, hermano. Jesús se sometió al Padre, no prestando atención a sus argumentos, como vino contra Adán y Eva cuando el Señor les dijo, les dio un mandamiento, les hizo responsables. Amén. De si obedecían o desobedecían. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Se sometió. Escrito está. Escrito está. ¿Y para qué está escrita la palabra para nosotros? Para que la vivamos, para que la hagamos, para que prestemos atención, para que no hagamos oídos sordos, sino oídos atentos al mandamiento de su palabra. Porque la Biblia habla de Jesús como alguien que obedeció al Señor, a sus mandamientos y a su nombre. Esa es realmente, hermano, la manera como nosotros, como Dios nos ha dado a nosotros ese triunfo. Esa es la manera. Ahora, el contraataque, realmente el contraataque, hermano, si hablamos de un contraataque nosotros en este tiempo como creyentes, esa es precisamente la gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? ¿Qué es lo encomendado? El evangelio de Cristo. ¿Qué nos manda la palabra? Que nosotros obedezcamos el evangelio. Y obedecer el evangelio es obedecer al Señor y toda su palabra, todo su consejo, la obediencia, el confiar y creer en el sacrificio de Cristo. ¿Qué es confiar y creer en el sacrificio de Cristo? De que Él, por medio de su sangre, nos redimió, nos justificó, nos santificó, pero también nos dio la victoria sobre Satanás. Y a su nombre, nos dio la victoria sobre Satanás. Que Él ya venció en la cruz por nosotros.
y que a nosotros lo que nos compete únicamente es confiar en el Evangelio, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, porque no basta solamente con predicar el Evangelio, porque hay quien predica el Evangelio pero no vive el Evangelio. El Evangelio hay que vivirlo. La esencia y lo central del Evangelio es la muerte de Cristo para redimir al ser humano. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, su muerte, su sacrificio. Pero el Evangelio encierra toda la palabra de Dios, hermano. Vivir en santidad, vivir en justicia, honrar a Dios, obedecer al Señor, cumplir sus mandamientos, vivir en el Espíritu, someternos a Dios. Eso encierra el Evangelio de Jesucristo. No es consecuente que prediquemos el Evangelio cuando no vivimos el Evangelio. Si nosotros predicamos que Cristo murió por nuestros pecados y que nos dio libertad y que somos santos y justos, pero vivimos como mundanos, entonces nosotros no creemos en el Evangelio y no entendemos el Evangelio. Y no hemos comprendido la victoria que el Señor nos ha dado a través del Evangelio. La Biblia nos manda a obedecer al Evangelio, creerlo y obedecerlo. Y a su nombre. El contraataque entonces es con nosotros. ¿Y cómo es ese contraataque? Creyendo en el Evangelio, predicando el Evangelio y viviendo el Evangelio de Cristo. Ese es el contraataque. No es simplemente ir y predicar el Evangelio, sino predicarlo y practicarlo. Predícalo y vívelo. Y a su nombre. Predícalo y vívelo. Romanos capítulo 13, versículo 12. La Biblia habla de que estamos en tiempos malos, hermano, y que debemos de andar preparados. Habla de la armadura de Dios y no es el tema específico en este momento, pero nos habla de andar firmes, vistiendo, revestidos de la armadura de Dios, porque los días son malos. Romanos capítulo 13, versículo 12 habla también de alguna manera acerca de esto. Dice desde el versículo 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, Cristo está más cerca por venir. Versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué sigue? Desechemos pues las obras de las tinieblas y ¿qué? Vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas nuestras? Las armas de la luz, ¿cuáles son esas? Su palabra obedecida. Armas de la luz, su palabra obedecida por nosotros. En algunas cosas no, en todo. ¿Y qué dice la palabra? Basta con el orgullo, basta con el pleito, basta con la incredulidad, basta con la idolatría, basta con la indiferencia, basta con el pleito, basta con la mentira, basta con la fornicación, con el adulterio, basta con el chisme, basta con la malicia, basta con toda esa lista, hermano, que la Biblia habla, por lo menos en Gálatas capítulo 5, versículo 16, hablando de las obras de la carne. Y que lógicamente ahí está Satanás, hermano, porque Satanás ya, como les decía ahora, ya el pecado entró en nosotros y estamos muertos y estamos apenas, somos los candidatos precisos. Cuando el pecado entró, la muerte entró, candidatos precisos para él manejarnos como quiera. Y así es que el mundo está. Por eso dice, él es el que gobierna este mundo. Pero nosotros ya no somos de ellos, hermano. Ahora somos ¿de quién? De Cristo. Ahora somos de Él. Ahora el que nos gobierna es uno, el Señor. Por eso ya Satanás no tiene autoridad para con nosotros y a su nombre. Por eso dice, los exhibió públicamente y le quitó toda autoridad para darnos a nosotros también victoria, porque nosotros también estábamos esclavos del pecado y de la muerte, y el diablo era el gestor de eso. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios hará que triunfe la iglesia. Y desde ahora
Desde el momento que alguien es iglesia, y entienda esto, iglesia verdaderamente. Porque ¿quién es iglesia? Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que es el Salvador y que es el único. Todo aquel que cree que Cristo es el Señor, que Él es el Cristo, el Salvador del mundo, como Pedro, ese es iglesia. Ese es el que vence, hermano. Y se aproxima una victoria, un triunfo glorioso, que es lo que habla la Escritura cuando el Señor viene por su iglesia y la arrebata, y comienza Dios con el juicio sobre el pecado, incluyendo Satanás. Y a su nombre, aunque ya está vencido Satanás, pero comienza el tiempo en que ya la gloria de Dios vendrá para que inclusive Satanás mismo sea destruido, hermano. Y a su nombre. Romanos capítulo 16 versículo 20. Romanos capítulo 16 versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás. Entonces fíjese lo que dice la Biblia. ¿Quién lo aplastará? ¿Nosotros? Y lo aplasto, los demonios. Y no, hermano, Él va a venir, lo va a aplastar y luego venga, mijito. Ahí está. Y está como hizo Goliat, ¿no? Que después de derrumbar al gigante, David, después de derrumbar a Goliat, quizá le puso el pie y... Pero ¿quién es el que va a aplastar al diablo como tal? Dios. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mateo 16, 18 dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida. San Juan dice: Él nos ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. Él nos ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, San Juan 5:24. De cierto os digo. Ese de cierto es con seguridad, con certeza. Es como si dijera: póngales la firma. Estén seguros. El que oye mi palabra y crea al que me envió, este tiene vida eterna y no va a venir a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y a su nombre. Cuando estábamos muertos, estábamos en condenación. Pero como pasamos de muerte a vida, entonces ¿qué condenación hay? Si la condenación es para los que están muertos. Y usted y yo no estamos muertos. Usted y yo estamos vivos. Y a su nombre. Amén. Pastor, ¿y cuando me muera entonces? Sí, pero aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, ¿cómo es la guerra, hermano? ¿Cómo es la guerra espiritual? Dígase a su hermano que está a su lado: sometámonos a Dios. Dígaselo otra vez: sometámonos a Dios. Dígaselo otra vez: sometámonos a Dios. Y si no sabe, recuérdele: nos sometemos a su palabra. Amén. Y ahora dígale: resista al diablo y va a huir de ti. Amén. Esa es la victoria, hermano. Y si le sale un diablo por ahí, pues use la autoridad del Señor y échalo fuera. Porque esas señales seguirán a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los hijos. ¿Y a qué creen? A Dios. ¿Y cómo se demuestra ese creer en Dios?
obediencia, santidad, rectitud, justicia, carácter de Cristo. Y entonces cuando eso está en una persona, usted echa fuera al demonio, hermano. Y si Cristo está verdaderamente en usted, eso se tiene que cumplir. No como los hijos de Seba. En el nombre de Jesús, de que predica. ¿Y ustedes quiénes son? La guerra es peleando, pero peleando bien. Y pelear bien es sometidos a Dios. Y sometidos a Dios, resistiremos al diablo y el diablo irá. Y a su nombre. Póngase sobre sus pies en esta noche. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Note que yo no le estoy diciendo, no, hermano, ya no eche fuera el diablo. No, hermano, es que la guerra la hemos equivocado. No, la guerra no es así. La guerra, hermano, es obedeciendo y sometiéndonos a Dios. Esa es la guerra. Es diciéndole a la carne, no satisfaga los deseos de la carne, porque el diablo está allí puyando la carne y usted no satisface los deseos de la carne y usted está ganando la guerra, hermano. Usted está sometiéndose a Dios, viviendo en el Espíritu, usted está ganando la guerra. El diablo, si encuentra a alguien sometido a Dios, no tendrá otra cosa más que irse. ¿Qué hizo con Jesús después de tanto tiempo? No pudo con él. Escrito está. Dijo el diablo, no puedo con este, y lo dejó. Amén o no amén. Ay, pero mire cómo lo dejó dolorido a Jesús, lo dejó allí. Hermano, es que él estaba en el desierto. En el desierto no había McDonald's ni nada de esas cosas, ¿sí? 40 días ayunando. Y a su nombre. Padre, te doy gracias en esta noche. Por favor, te pedimos que nos des entendimiento de estas cosas. Yo te suplico en esta noche, te suplicamos. Tu palabra dice, Señor, muy claramente que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda la verdad. A toda la verdad. Y es verdad que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cómo traer la caída, porque él sigue trabajando. Señor, él sigue trabajando como hizo con aquel hombre y aquella mujer en el principio. Él sigue trabajando, él sigue allí, pero ya fue vencido en la cruz. Nos ha dado autoridad, Señor, y esa autoridad, Señor, en nosotros está dada por usted, por el Espíritu que nos has dado, por la justificación, Señor, que nos has dado, por la limpieza con la maravillosa y preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Nos has lavado, nos has limpiado, nos has justificado, nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Nos has dado el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Solo tenemos que resistir, y resistir obedeciendo, sometiéndonos a tu palabra. Señor, ayúdanos a ser entendidos en la guerra que verdaderamente está delante de nosotros, no ignorando las maquinaciones del diablo, no ignorándolas, Señor, porque usted dijo que él andaría como un león rugiente buscando devorar. Pero tú nos has dado tu Espíritu y el discernir, Señor, discernir. Tú también nos alerta al estar atentos a las acechanzas de él. Pero la manera como tú nos das la victoria, Señor, es en el sometimiento a usted, que logró, Señor, que logró para nosotros en esa cruz. Ayúdanos a ser entendidos en esta guerra espiritual, Señor, que en primera instancia, Señor, está dentro de nosotros, porque la carne es débil, pero el Espíritu nos ha sido dispuesto por usted. Ya no somos esclavos del pecado, ya no se enseñorea de nosotros, pues tú eres el Señor, y rogamos
porque usted se señoree en mí. Dígaselo al Señor esta noche. Señor, señoréate en mi mente, señoréate en mi corazón, señoréate en mis emociones, pensamientos, porque todos ellos estaban señoreados por el pecado, por la maldad, pero ahora no somos de Él, ahora somos suyos, y todas nuestras emociones, sentimientos, pasiones, pensamientos, Señor, razón, todo está ahora contrariamente sometido a usted, para que tengamos victoria en todo ello, Señor, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, porque es usted, Señor, quien pelea por nosotros. Es usted quien nos da la victoria. Es usted quien nos ha escondido en ti por medio de Cristo. Y decimos hoy, y rogamos hoy, y suplicamos hoy: Señor, Dios de gloria, Señor, escóndenos en tu santidad. Escóndenos en lo profundo de tu luz y tu santidad. Y ayúdanos a estar firmes en el día malo, siendo entendidos, Señor, que tú nos has dado la gracia para poder vencer aún en medio de nuestra debilidad carnal. Por eso creemos y comprendemos que nada podemos hacer apartado de usted. Mientras nos sometemos a usted, la victoria siempre estará segura. Y esta carne, Señor, no podrá levantarse, porque nos has mandado a vivir en el Espíritu, alimentando nuestro espíritu con el poder de tu Espíritu, con el poder de tu palabra. Señor, la victoria es garantizada, porque tú nos has dado todo para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. La gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Bendiciones.